Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en un profundo intercambio de perspectivas y un riguroso análisis textual sobre el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Un texto que, la inmensa mayoría de la gente cree conocer a la perfección. Exacto. Pero, a veces cuando vemos caer un inmenso edificio, la mirada se nos va instintivamente a la dinamita, ¿verdad? Claro, porque hace mucho ruido, levanta una nube de polvo tremenda, es innegable. Eso es, vemos esa fuerza bruta y asumimos automáticamente que ahí está toda la historia. Pero si rascamos un poco, sabemos que en algún despacho hay un arquitecto o un ingeniero que trazó en unos planos exactamente cómo, dónde y cuándo debía caer esa estructura. O sea que la violencia física es solo el martillo. Justo. Es el martillo que ejecuta una voluntad mucho más calculada. Y esta analogía nos lleva a la pregunta central que va a guiar nuestro análisis de hoy. Que es interesantísima, por cierto. Lo es, porque esconde una guerra fría de jurisdicciones. La pregunta es la siguiente. En la narrativa de este texto, ¿recae la responsabilidad principal y el motor de los eventos en las autoridades religiosas judías y la multitud, o el texto subraya deliberadamente la autoridad ineludible y la brutalidad del sistema imperial romano? Y para poner las cartas sobre la mesa desde el minuto 1, mi postura es bastante clara. El texto enfatiza que el poder absoluto, la ejecución física y la responsabilidad institucional pertenecen a Roma, demostrando la total futilidad de los intentos de Poncio Pilato por eximirse. Pues mi perspectiva es justo la opuesta. Yo sostengo que la narrativa coloca la agencia activa y la culpabilidad moral en los principales sacerdotes, los ancianos y el pueblo, quienes orquestan la condena desde la sombra. Interesante. Si te parece, arranco desarrollando esta idea de la agencia activa. Adelante, te escucho. Cuando lees el texto de principio a fin, te das cuenta de que las autoridades religiosas no son para nada actores secundarios. O sea, son el motor incesante de la trama. El relato no empieza con los romanos marchando por Jerusalén. Ya, empieza en el consejo. Exacto. Empieza diciendo explícitamente que, al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Hay una premeditación legal súper meticulosa. Sí, la intención está clarísima. Roma es simplemente la herramienta contundente que necesitan usar, porque ellos, claro, bajo la ocupación romana, no tienen la jurisdicción para aplicar la pena capital. Pero fíjate en la absoluta frialdad de su burocracia en el versículo 3. Te refieres a la escena de Judas devolviendo el dinero. Esa misma. Judas aparece consumido por el remordimiento, les devuelve las 30 piezas de plata y les confiesa abiertamente que ha entregado sangre inocente. ¿Y cuál es la respuesta del liderazgo religioso? Es bastante gélida, la verdad. Es de una frialdad brutal. Le dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y aquí viene lo que me parece un acto de hipocresía legalista brillante por parte del autor. Lo de no meter el dinero en el tesoro. Eso es. Deciden no meter esas monedas en el tesoro del templo porque la ley dice que es, cito textualmente, precio de sangre. Así que se van y compran el campo del alfarero. O sea, tienen escrúpulos contables. Totalmente. Tienen una moralidad intachable para la contabilidad del templo, pero no les tiembla el pulso para orquestar la ejecución de un inocente. Ya, eso es innegable. Y esta manipulación, además, llega a su clímax cuando persuaden activamente a la multitud para pedir la liberación de Barrabás. No solo piden la crucifixión, sino que llevan a la gente a pronunciar esa automaldición letal de «su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». En fin, ellos escriben el guión, Roma solo lo actúa. Es una lectura impecable de las intenciones de la élite religiosa, te lo reconozco. Pero a ver, creo que confundes la intención con el monopolio de la violencia. ¿En qué sentido? Pues en que ahí es donde este texto ancla la dura realidad del mundo antiguo. Por mucho que los líderes instiguen o manipulen a la multitud, la ejecución del poder y el terror son estricta y narrativamente romanos. Pero sin la instigación de los sacerdotes, Roma no hace absolutamente nada en este caso. Espera, porque ahí hay un matiz fundamental. Todo este proceso legal ocurre bajo la sombra del águila romana, no en el templo. Pilato es quien se sienta en el tribunal. Sí, claro, eso es un hecho histórico. Y el texto hace muchísimo hincapié en que él, y solo él, tiene la autoridad final para soltar a un preso en la fiesta. Y lo que hace Roma tan culpable en esta narrativa es que Pilato no es un juez ciego al que han engañado los sacerdotes. Bueno, engañado no, pero presionado sí.
Pero es que el narrador nos dice explícitamente en el versículo 18 que el gobernador sabía que le habían entregado por envidia. Roma sabe perfectamente que el sistema local está usando su infraestructura. Y sin embargo, termina cediendo. Cede, claro, porque es una decisión imperial pragmática. Y, hombre, no olvidemos el detalle de la mujer de Pilato. Sí, el sueño. Exacto. En medio del juicio, él recibe un aviso directo de su mujer diciendo que ha sufrido mucho en sueños por ese hombre, al que califica de justo. O sea, Roma tiene la inteligencia política, porque sabe que es envidia, y la advertencia sobrenatural de que el hombre es inocente. Tienen toda la información sobre la mesa. Toda. Roma tiene el poder absoluto de liberarlo en ese instante. Pero por puro cálculo y conveniencia, simplemente para evitar un motín, Pilato toma la decisión final y da la orden. Y a partir de ahí, la narrativa se sumerge de lleno en el sadismo institucional de un imperio. Entiendo por qué piensas eso, la verdad. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre el comportamiento de Pilato, especialmente si lo leemos en espejo con el de Judas. En espejo, a ver, ¿qué paralelismo ves ahí? Pues que Mateo construye un paralelismo narrativo espectacular aquí, y creo que desarma esa idea tuya de Roma como el antagonista principal. Fíjate, al principio del relato, Judas dice literalmente, he pecado entregando sangre inocente. Vale, sí. Y más adelante, cuando la turba presiona, Pilato pide agua, se lava las manos ante todos y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Tenemos a las dos figuras que de una manera u otra entregan al prisionero. Ambos declaran su inocencia o su arrepentimiento y ambos usan exactamente el mismo lenguaje sobre la sangre inocente. Es verdad que la frase es casi idéntica. ¿Verdad? Pues, ¿qué hace la narrativa con esto? Aísla la culpa suprema en los sacerdotes y el pueblo. No te sigo. ¿Cómo que la isla? Porque son las autoridades religiosas las que rechazan activamente el arrepentimiento de Judas en el templo. Y es el pueblo, instigado por esas mismas autoridades, el que rechaza el lavado de manos de Pilato en el pretorio. Ellos gritan, sea crucificado, y asumen esa sangre. Ya, pero Pilato... Pilato intenta, de una manera súper gráfica y simbólica, salirse del encuadre. Quiere borrar a Roma de la ecuación moral. Pero el texto subraya que los líderes judíos no le dejan. Son ellos los que absorben la totalidad de la culpa moral en la narrativa. Hombre, lo siento, pero no te lo compro. ¿No? Para nada. Déjame decirte por qué ese lavado de manos no me sirve en absoluto para eximir a la administración imperial. Es más, yo diría que, narrativamente, la condenan aún más. Yo estoy convencida de que es la prueba de su cinismo. A ver, ¿por qué la va a condenar si se está lavando las manos públicamente? Porque es un gesto narrativamente vacío. Es puro teatro burocrático. Tú mencionas que Pilato pide agua y se lava las manos delante de la multitud. Y sí, es un movimiento muy dramático. Es un descargo de responsabilidad muy explícito. Pero fíjate en lo que ocurre en el versículo 26. En el mismo aliento, justo después. Dice que entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Sigue siendo la orden que exigía la multitud de todos modos. Sí, pero el gesto de lavarse las manos queda anulado en el momento en que das una orden militar. No puedes lavarte las manos diciendo que no tienes nada que ver y acto seguido activar el protocolo de flagelación romana. Es absurdo. Entiendo a qué te refieres con la contradicción. El texto está exponiendo de forma magistral la inmensa hipocresía burocrática del imperio. El lavado de manos incrimina a Pilato porque demuestra que el gobernador está enviando a la muerte a sabiendas a un hombre que acaba de declarar inocente frente a toda la ciudad. Es un contraste fuerte, sí. Fíjate que Judas, al menos, tiene la decencia de marcharse y ahorcarse. O sea, él abandona el sistema. Pilato se lava las manos e inmediatamente vuelve a operar los engranajes de la muerte imperial. Vale, te concedo que Judas abandona el sistema y que Pilato lo opera, activando la maquinaria física de Roma. Pero si vamos a hablar de engranajes y de crueldad, no nos quedemos en el tribunal. ¿A dónde quieres ir? Empujemos el análisis hasta el Gólgota, hasta el lugar mismo de la ejecución. Porque aquí quiero volver a la analogía de la demolición que planteaba al principio del programa. Ah, lo de los arquitectos y el edificio. Te escucho. Exacto. Los soldados romanos son la fuerza bruta, por supuesto. Son los obreros clavando los clavos en la madera.
Pero los líderes religiosos actúan exactamente como los arquitectos que, una vez iniciado el derribo, acuden a pie de obra simplemente para deleitarse viendo cómo el edificio se desploma según sus planos. Esa es una imagen muy dura. Es que la brutalidad física de los azotes es espantosa, sí, pero la crueldad intelectual y teológica que ocurre al pie de la cruz es el verdadero núcleo de la escena. Fíjate en los versículos 41 al 43. ¿Te refieres a las burlas de la gente que pasaba por ahí? No solo de la gente, son los principales sacerdotes, con los escribas y los ancianos, los que se acercan a la cruz y hacen una deconstrucción teológica quirúrgica de su identidad. Le gritan, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, confió en Dios, que le libre ahora si le quiere. Claro, están usando sus propias enseñanzas en su contra. Eso es un ataque intelectual precisísimo a su misión. Para mí, esta presencia de las élites en la cruz, ejecutando una crueldad verbal tan sofisticada, demuestra que ellos no sueltan el control narrativo en ningún momento. O sea que siguen al mando del relato. Totalmente. No se han ido a sus casas tras ganar el juicio político en el pretorio. Están ahí supervisando en tiempo real la destrucción moral de su oponente. Yo lo abordo desde otro ángulo, la verdad. Creo que estás subestimando muchísimo el peso y el volumen que el texto le da a la burla institucional romana. Pero la burla religiosa en la cruz es mucho más específica, más personal, toca la teología. Puede ser, pero antes de llegar al Gólgota hay un escarnio en el pretorio que es enteramente político, sistemático y aterrador. Bueno, el episodio de los azotes. No son solo los azotes. El texto, en los versículos 27 al 29, describe una parodia imperial grotesca a manos de la soldadesca. Reúnen a toda la compañía. A ver, que no son 3 guardias despistados en un callejón, es toda una cohorte militar romana. Sí, la escala es militar, claro. Y no solo lo golpean para infligir dolor físico, lo disfrazan. Le echan encima un manto escarlata, mofándose del púrpura de la realeza. Le ponen una caña en la mano derecha simulando un cetro y le tejen una corona de espinas. Es una burla diseñada, sí. Y luego, en un acto de sumisión fingida, hincan la rodilla y gritan, «¡Salve, rey de los judíos!». Es un teatro cruel, desde luego, no lo niego. Pero es que es más que teatro, es terrorismo de Estado. Roma, que es el poder absoluto sobre el Mediterráneo, utiliza su maquinaria militar para humillar psicológicamente a un súbdito de una provincia rebelde. Y fíjate cómo culmina esto en la cruz. Porque la escena no culmina con las palabras de los sacerdotes que tú mencionabas. Ah, ¿no? ¿Con qué culmina entonces? Culmina con el letrero. Ah, la acusación legal escrita. Exactamente. Ponen sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Esa es la versión oficial, fijada ahí por orden imperial explícita. Sí, como el motivo de condena. Pero fíjate que no dice el falso profeta, ni dice el blasfemo, que es lo que querían los religiosos. Dice el rey. Es un mensaje puramente político de Roma. Es una advertencia de la Pax Romana para cualquiera que desafíe el status quo. Les están diciendo, esto es lo que le hacemos a vuestros reyes. Entiendo el punto político. Desde mi punto de vista, la narrativa gasta mucha más tinta en detallar este sadismo institucional de Roma que la burla religiosa posterior. A ver, tengo que admitir que hay una parte en este punto de la historia que siempre me ha desconcertado un poco. Y me gustaría ver cómo encaja en tu marco de que Roma tiene todo el control absoluto. Dispara, a ver qué es. Pues que, de repente, justo en el momento de expirar en la cruz, la narrativa cambia drásticamente. Pasamos de un drama político y teológico muy terrenal, ya sabes, soldados, sacerdotes, letreros, burlas, a un cataclismo cósmico absoluto. Sí, los versículos del 51 al 53. Exacto. El velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. La tierra tiembla, las rocas se parten y se abren los sepulcros. Mi pregunta es ¿por qué mete el autor este evento sobrenatural y profundamente arraigado en la simbología judía justo en medio de lo que tú llamas una demostración de poder romano? Es un giro, sí. Para mí es porque el centro de gravedad vuelve inmediatamente a la religión judía. Ese velo rasgado simboliza la destrucción definitiva de su sistema de acceso a Dios. Es un cambio de tono brutal en el relato, sin duda alguna. Y fíjate en lo que hacen las autoridades religiosas al día siguiente de todo este caos. Uno pensaría que tras un terremoto y el velo de su propio templo roto se detendrían. No. Se asustarían, como mínimo. Pues no. Lejos de abandonar, siguen maquinando.
Es sábado, supuestamente un día de reposo intocable, y se van a ver a Pilato porque recuerdan que ese engañador, como le llaman, había dicho que resucitaría al tercer día. Y le exigen al gobernador que asegure el sepulcro. Es verdad que no descansan ni el sábado. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿no demuestra esta obsesión post-mortem, este pánico ciego a que los discípulos roben el cuerpo, que la élite religiosa es el verdadero antagonista y el motor incansable de toda la trama hasta la última línea del texto? A ver, es un argumento muy convincente, la verdad. La persistencia de los sacerdotes es totalmente innegable. Pero, ¿has considerado quiénes son los personajes que realmente experimentan una epifanía o una transformación cognitiva ante todo ese cataclismo cósmico que acabas de mencionar? ¿A qué te refieres exactamente? Pues tú mencionas el terremoto, las rocas partidas, el velo rasgado, bueno, eventos muy ligados a la cosmovisión de Israel. Pues resulta que no son los sacerdotes los que interpretan correctamente lo que está pasando a nivel divino. Ah, ¿no? No. El versículo 54 nos dice que son el centurión romano y los soldados que estaban con él custodiando la ejecución. Ah, los mismos que se habían burlado de él en el pretorio. Exacto. Esos mismos verdugos imperiales, al ver el terremoto y las cosas que se habían hecho, el relato dice que temieron en gran manera y declaran, verdaderamente este era hijo de Dios. Es un contraste fuerte con los sacerdotes, sí. Es una ironía monumental. El texto pone la confesión teológica definitiva en los labios de la maquinaria de guerra romana. O sea, la élite religiosa tiene el velo de su propio templo rasgado en sus narices y no ven nada. Roma ejecuta al prisionero y de repente lo ve todo. Es un giro irónico fascinante, te lo reconozco. Y respecto a la tumba y esa obsesión post-mortem de los sacerdotes, tú dices que siguen maquinando, y es verdad. ¿Pero qué pasa? ¿Que vuelven a tropezar con la misma barrera legal infranqueable del principio de la historia? Que no tienen jurisdicción. Exacto. No tienen capacidad militar ni autoridad para sellar una cueva. Tienen que ir, otra vez, a pedir permiso a la autoridad romana. Y Pilato no se desentiende de ellos. Pilato vuelve a ejercer su poder absoluto y les dice: «Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis». Pero les está dando autoridad delegada, en el fondo. Está cediendo a su petición. Sí, pero es una delegación de autoridad marcial suya. La tumba queda asegurada sellando la piedra y poniendo una guardia puramente romana. Así que, piénsalo. Roma es el ejecutor de la pena. Roma es la única que reconoce la filiación divina a través de su centurión. Y Roma es el carcelero que sella a tumba al final. Ocupan todo el espacio al final del capítulo, sí. Paradójicamente, la fuerza imperial domina el cierre de esta narrativa con el mismo peso monolítico con el que dominó la crucifixión. Todo empieza y termina con el sello inquebrantable del imperio. Esa confesión del centurión y el sello romano en la piedra son imágenes potentísimas, desde luego. A ver, si recapitulamos un poco lo que hemos estado desgranando a lo largo de este análisis, yo creo que mi posición sigue sosteniéndose en la fuerza inquebrantable de la intención y el diseño de la trama. Los planos del arquitecto, volviendo a tu analogía. Exacto. La voluntad implacable de los sacerdotes, su maestría para manipular la indignación nacionalista de las masas y esa asunción explícita de la culpa, con el desgarrador «su sangre sea sobre nosotros». Para mí, todo eso sitúa el motor intelectual y moral firmemente en el liderazgo judío y la multitud. Ya. Ellos son los que construyen este laberinto procesal del que nadie, ni siquiera un perfecto romano con poder de vida o muerte, parece poder escapar sin ensuciarse las manos. Y yo mantendría que, de acuerdo, aunque aceptemos que ese laberinto intelectual fue diseñado por los sacerdotes del templo, no podemos ignorar de qué están hechos los muros. De pura fuerza bruta. Los muros de ese laberinto están levantados con piedra y acero romanos, y las puertas están cerradas con candados imperiales. La enorme infraestructura logística desplegada, la tortura física meticulosamente calculada y autorizada por el Estado, y, bueno, el desprecio consciente de Pilato hacia unas advertencias que él mismo recibe. Todo el peso institucional de Roma, vaya. Todo eso, sumado al férreo control militar sobre la cruz y luego sobre el sepulcro, demuestra para mí que el poder definitivo e incuestionable del texto recae en el sistema romano. Sin Roma, todo el plan religioso es humo. Roma es la que materializa la tragedia. Pues mira,
Creo que después de este intercambio, donde ambos podemos encontrar un claro punto de convergencia es en reconocer la absoluta maestría literaria e histórica de Mateo en este capítulo 27. El autor teje ambas fuerzas en una especie de simbiosis oscurísima. Totalmente de acuerdo. Es una maquinaria compleja. No hay ejecución posible sin la instigación teológica y política de los sacerdotes, pero desde luego no hay crucifixión sin la maquinaria, los clavos y el martillo del Imperio Romano. Se forma una red de complicidad tan asfixiante que los símbolos de absolución fracasan espectacularmente para todo el mundo en este relato. Exacto. Es que ni el dinero que Judas devuelve desesperado al tesoro del templo puede borrar la traición ni la avaricia, ni el agua limpia en las manos de un gobernador todopoderoso puede lavar la responsabilidad de haber firmado una sentencia a sabiendas de que era injusta. Ambos sistemas quedan retratados. Sí, la intención de la jerarquía religiosa y la violencia estructural del Estado se necesitan mutuamente para producir este colapso histórico. No funciona la una sin la otra. Es un testimonio brutal del inmenso valor que tiene detenerse a analizar la complejidad de las dinámicas de poder en los textos antiguos, porque este texto no nos da masticada una respuesta fácil sobre quién es el antagonista principal. Para nada. Te obliga a pensar. Al contrario, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder, la burocracia y la responsabilidad moral. Te deja con una pregunta súper incómoda. A los ojos de la historia, ¿qué resulta más condenable? ¿La instigación intelectual y fanática de una injusticia o la ejecución fría, calculada e institucional de esa misma injusticia solo para mantener el orden? Es lo que decíamos al principio, ¿no? Exacto. Como decíamos al principio del programa con nuestra analogía, es la eterna tensión entre el arquitecto que dibuja los planos de la demolición en la sombra y la fuerza bruta e imparable que termina derribando el edificio. Y probablemente nunca terminemos de ponernos de acuerdo en quién tiene más peso en la balanza moral de la historia, lo cual hace que este texto siga tan vivo y pertinente 2 milenios después. Sin duda alguna. Por eso, desde aquí, os invitamos a explorar más a fondo los matices, las tensiones legales y los pequeños detalles de este documento histórico por vosotros mismos. Leed entre líneas y decidid dónde creéis que recae verdaderamente el peso de los eventos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.